Buenas tardes a todos y todas. Es para mí realmente muy grato estar hoy en Lima con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica y poder hablarles de un tema que considero muy interesante, que es el terreno paleozoico de Paracas. Y la pregunta que nos hacemos ¿es realmente alóctono el terreno de Paracas? Antes de entrar a discutir si es alóctono o no es alóctono, me gustaría hacer una serie de precisiones con respecto a qué es un terreno alóctono. Y aquí tenemos que hacer un poco de historia, digamos. El término fue introducido por Carney y colaboradores en 1980 en un famoso trabajo de Nature. Él decía que un terreno es un bloque o fragmento de corteza que preserva una historia geológica distintiva que es diferente de las áreas circundantes, generalmente limitado por fallas que se adhiere a un margen continental como resultado de procesos tectónicos. Esta pionera definición de lo que es un terreno, con el tiempo ha tenido una serie de precisiones que permiten entender mejor el proceso tectónico que lleva a anexar al margen continental ese terreno. Eh, el, Hay uno de ellos, una de las definiciones de terreno alóctono sensu estricto, que es un terreno acrecionado que fue emplazado en su ubicación actual, derivado de otras regiones, como lo indican los datos paleomagnéticos y su constitución geológica. Hay un caso extremo que son los terrenos exóticos, que tiene características que son muy diferentes de las áreas circundantes, y el ejemplo paradigmático de ese terreno exótico es el terreno de Madre de Dios en el sur de Chile. En este sector hay un fragmento de calizas de origen tropical, de baja latitud, que se desarrolló por encima de un plató oceánico, que al final se acrecionó al margen continental, y cuando se acreciona aparece sepultado por depósitos glasigénicos. O sea, la combinación de caliza de origen tropical y depósitos glaciarios es una combinación exótica que durante muchos años no se pudo explicar. Ahora, a través de los datos paleomagnéticos, sabemos que esos terrenos han sido derivados de bajas latitudes y son verdaderamente terrenos exóticos. Pero hay otros terrenos que son parautóctonos. ¿Qué significa esto? Que es un fragmento que se desprendió del margen continental a través de un periodo de rifting y formación de corteza oceánica, y luego a través de la subducción fue acrecionado nuevamente al margen continental. Quiere decir que no viene de una región exótica diferente, sino que es parte del mismo margen que se despega de ese margen y vuelve a acrecionarse a través del proceso de subducción. Y hay otros que son terrenos realmente autóctonos. Y eso es muy importante remarcarlo porque hay fragmentos de corteza limitados por fallas que siempre han estado en el mismo lugar a unos pocos kilómetros del lugar de origen. Ante tanta variedad de la propuesta que hizo Peter Coney, han habido precisiones con respecto a cómo realmente reconocer si un terreno es alóctono o no. Y para ello hay un trabajo muy meritorio de Eldridge Moore, un geólogo de California, que estableció una serie de criterios que permitían reconocer e identificar un terreno alóctono. Él decía que, salvo uno de ellos, la combinación de dos o más criterios permitía realmente entrar a sospechar o confirmar que el terreno era alóctono. En el caso que aparezcan ofiolitas separando del margen continental al terreno, es condición suficiente. Ya no hay duda de que estamos en presencia de un terreno alóctono. También podemos utilizar como criterio la existencia de fajas plegadas y corridas en márgenes pasivos, o datos paleomagnéticos discrepantes, o datos de sísmica de reflexión profunda con reflectores oblicuos, la presencia de cinturones metamórficos apareados en el concepto de Miyashiro, donde tenemos terrenos metamórficos, uno de alta presión y baja temperatura adosado a otro que de temperatura y presión intermedias. Esas combinaciones de cinturones metamórficos apareados está indicando de que ahí hubo un proceso de subducción y acreción en el margen. También si aparecen arcos magmáticos que sean transversales al cratón o alejados del margen, puede ser un criterio importante. Si hay diferencias faunísticas en márgenes de plataforma conjugados, por ejemplo, aparecen fósiles laurentianos con otros fósiles gondwanicos, indica que hay algo raro, hay una combinación que tiene que ser explicada. También puede ser que haya límite entre provincias radiométricas del basamento, edades completamente distintas que indican que hay algo que no es lo normal dentro de ese margen. También si
discontinuidades estructurales y zonas de megacizallas pueden ayudar. O la existencia de complejos de subducción o melange. Como vemos, hay una gran variedad de criterios que uno puede utilizar, pero quizá el más importante de todos es la faja de ofiolitas. Si no tenemos faja de ofiolitas, necesitamos recurrir a 2 o más criterios para tratar de identificar un terreno alóctono. Ahora sí, converjamos al terreno paleozoico de Paracas. Primero me gustaría dar una pequeña historia de dónde viene el término Paracas, hablar un poco de la propuesta de Atherton del año 1985, que era una dorsal, un alto en la plataforma, exótico en su momento, y volver a las viejas propuestas de Bernard Dalmarac, que realmente son muy meritorias. Dalmarac trabajó en Perú entre el año 1977 y 1980, donde hizo su tesis doctoral y donde dirigió otras tesis doctorales, que realmente hizo un trabajo pionero en el conocimiento tectónico del Perú, por lo menos de la parte central del Perú. También tenemos que recurrir al estudio de Chu del año 2007 de la cordillera de Marañón, donde hace datos muy importantes desde el punto de vista de la petrología y la geocronología del basamento metamórfico de Marañón. Él fue el primero en reconocer en el medio de la cordillera de Marañón la presencia de un arco magmático de edad famatiniana o de edad ordovícica, y trató de postularlo sin necesidad de colisiones. Después llegamos a la primera definición del terreno de Paracas como un terreno alóctono que derramos en 2008, el reconocimiento de una faja de ofiolitas hecha por Castroviejo, la propuesta de una colisión famatiniana que iniciamos nosotros y fue seguida después por Carlotto, el reconocimiento de un basamento precámbrico que hizo Romero y colaboradores, y la identificación de un par metamórfico apareado de Wilner. Y luego discutiremos, ¿es realmente un terreno alóctono o no? ¿O es un terreno para autóctono? Y aquí es necesario darle el mérito suficiente a Ricardo Castroviejos, un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que en el año 2007, en el Congreso Internacional de Exploradores y Prospectores, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en la ciudad de Lima, presentó un libro que se llamaba Complejos Ofiolíticos en Iberoamérica. En ese libro Castroviejo perdía disculpas en la presentación de que justo venía a presentar el libro en el único lugar donde no había en Iberoamérica ofiolitas. Él hablaba que en Portugal, España, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, había hermosos ejemplos de ofiolitas, y justo el único lugar que no había era el Perú. Cuando hizo esa presentación, yo me acuerdo que lo invité a tomar un café después de la presentación y le dije, mire, le sugiero que vaya al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, donde hay unas colecciones de rocas ultrabásicas de Huánuco, recolectadas por Raimondi, que realmente son excepcionales. Esa colección de rocas ultrabásicas tiene todas las características de ser fragmentos de rocas ofiolíticas. Él se entusiasmó enseguida, fue al museo, vio eso y empezó a trabajar en el tema. Pero aquí tenemos que recordar un poco a Dalmarac. ¿Y por qué a Dalmarac? Porque Dalmarac fue uno de los primeros geólogos que correlacionó lo que aparecía en la cordillera de Marañón con lo que aparecía en las sierras pampeanas. Dalmarac había visitado las sierras pampeanas de Argentina, en la parte central de Argentina. Le llamó la atención las características metamórficas que son similares a las que él había visto en la cordillera de Marañón. ¿Y por qué menciono esto? Porque en las sierras pampeanas, el lugar típico de la orogenia famatiniana. Ahí tenemos, lejos del margen continental, una serie de rocas ortognésicas, rocas ofiolíticas, todo un conjunto de rocas que nos están indicando que algo raro pasó en las sierras pampeanas. Y ese raro es que las sierras pampeanas es un hermoso testimonio de la existencia de un arco magmático ordovícico, actualmente altamente deformado por las colisiones posteriores, que ha quedado encerrado en el medio del continente. ¿Y qué es lo que propuso Dalmarac en esa correlación? Que los procesos que veía en las sierras pampeanas eran similares a lo que aparecía en la cordillera de Marañón. Hoy día sabemos que no hay una faja continua como él había pensado, que arrancando de las sierras pampeanas llegaba hasta la cordillera de Marañón. Hoy sabemos que si empezamos del sur de lo que son las sierras pampeanas y vamos directamente hacia el norte, entramos en Bolivia, y en Bolivia no hay esas rocas metamórficas de edad ordovícica. Todo
la parte interna de Bolivia, que es básicamente la cordillera oriental de Bolivia, y lo que continúa en el sur del Perú, son rocas básicamente sedimentarias que no son metamorfizadas y no tienen registro de importante actividad magmática como el arco magmático que se observa en las sierras pampeanas. En cambio, cuando entramos en el norte del Perú, tenemos de vuelta esas rocas metamórficas, como decía Dalmarac, y si queremos rastrear el arco magmático pampeano, vamos a ver que ese arco magmático se desarrolló en las sierras pampeanas, pero después pasa al norte de Chile y el sur del Perú a la costa, y luego se interna nuevamente en la región del Perú. Él también describió, Dalmarac, la presencia de rocas metamórficas, que hoy día sabemos que tienen edad greenvilliana, que aparecen en la zona de Picharí, digamos, al oeste de lo que es la cordillera oriental del Perú. Entonces, resumiendo un poco el conocimiento actual, es que en las sierras pampeanas en el sur tenemos la presencia de rocas de un arco magmático ordovícico bien desarrolladas, aquí marcadas en rojo. Pasamos a la costa en el norte de Chile y el Patorito San Nicolás, la volvemos a encontrar esas rocas, y luego tenemos que entrar en la zona de Marañón para ver rocas similares. Entonces, tenemos que llegar a explicar por qué. En un lugar aparece en la parte interna, otro aparece a lo largo de la costa, y la cordillera de Marañón aparece nuevamente en la parte interna. Y aquí es importantísimo el trabajo que hizo Chu en el año 2007. Chu es un geólogo inglés que trabajó en Suiza e hizo toda una serie de determinaciones precisas, uranio, plomo en zircones, y a través de esa geocronología logró reconocer que había ciertos ortogneses que tenían características de arco magmático y edades ordovícica media. También cuantificó las condiciones de presión y temperatura de ese metamorfismo y llegó a la conclusión de que en la cordillera de Marañón había habido durante el Ordovícico un arco magmático. Interesante, pues las determinaciones que hizo fueron muy precisas. Tenemos dataciones en zircones que dan 468 millones de años, 472, 469, 472 nuevamente. Eso está indicando que hay zircones de origen niño que tienen edades típicamente ordovícica medias. Esas edades permiten identificar un arco magmático que está actualmente a 600 kilómetros de la trinchera oceánica. Si uno hace la medida actual, uno toma un mapa del Perú y calcula la distancia hasta del arco magmático hasta la trinchera oceánica, hay unos 440 kilómetros. Pero si uno tiene en cuenta que en el Ordovícico no existió el acortamiento orogénico andino, que como mínimo a estas latitudes es 60 kilómetros, puede ser muchísimo más que esto. Y a su vez, uno tiene presente la erosión cortical por subducción que ha sufrido el antearco, que incrementa en más de 100 kilómetros por los terrenos erosionados, la distancia real es superior por lejos a los 600 kilómetros. Eso no puede ser explicado por una subducción a través del margen continental actual. Nosotros sabemos que si la cordillera de Marañón está como a 640, 650 kilómetros de la trinchera oceánica, y el arco magmático que nosotros conocemos del Cenozoico o del Mesocenozoico en esta zona está a unos 250 kilómetros. Una zona de subducción normal con una inclinación de 30 grados promedio, como tenemos en América del Sur en general, produce un arco magmático alrededor de 200, 250 kilómetros. A 600 kilómetros es imposible producirlo. En el interior del continente no hay forma que a través del margen continental se produzca. ¿Y qué es lo que ha propuesto en su momento Chu para explicar eso? Él dijo, bueno, tenemos un arco magmático en la zona de la cordillera de Marañón, y ese arco magmático se ha producido a través de una zona de subducción al pie de la cordillera de Marañón, porque él pensaba que la cordillera occidental y el antearco del norte del Perú era exclusivamente oceánico, no había corteza oceánica, y siendo corteza oceánica podía trasladarse entonces la zona de subducción al pie de la cordillera de Marañón. ¿Y en qué se basaba para decir eso? En los trabajos de Polya y colaboradores del año 2005. Polya y colaboradores estudiaron el magmatismo y la metalogénesis de esta zona y encontraron que no había evidencias de corteza oceánica.
a través de los trabajos de Silito, ahora sabemos que no es que no haya corteza oceánica, sino que en ese sector lo que había era un régimen extensional. Y cuando hay un régimen extensional, tanto el magmatismo como las metalogénesis de ese margen no tienen rastros de la presencia de corteza continental porque han atravesado muy rápidamente la corteza continental en ese régimen extensional y no han sido contaminados con eso. Es por ello que Silito propone que hay toda una serie de asociaciones metalogénicas, que son los depósitos de oro y cobre asociados a óxidos de hierro, como la magnetita, es un tipo IOCG, que es característico de todo el antearco del Perú, casi en el límite de Ecuador hacia el sur, que caracteriza la presencia de esa metalogénesis asociada a un régimen extensional que permite llegar directamente las fuentes mineralizantes desde el manto hacia la superficie sin contaminarse en ese régimen extensional con la corteza continental. Entonces, lo que propuso Chu era que teníamos un arco magmático en el sur del Perú a lo largo de la costa y luego ese arco magmático entraba a la cordillera de Marañón. Y para hacer eso proponía que tanto el batolito de San Nicolás como los que aparecen en el norte de Chile, de la ordovícica, se continuaban a través de una paleozona de subducción ordovícica que se internaba dentro de lo que es actualmente el Perú, porque eran rocas oceánicas, no existía corteza continental. A esa hipótesis le han salido otras para tratar de explicar en base al conocimiento actual que tenemos del sistema. Y para eso es fundamental otra reunión que hubo en Lima, del Simposio Internacional del Programa de la Litosfera, y en esa reunión, me acuerdo siempre de José Macharé, explicó que en las islas de las hormigas había evidencias de rocas metamórficas de alto grado, típicamente continentales, que se conocían desde el año 1981, por un trabajo señero que fue la tectónica de la placa de Nazca, donde varios trabajos describían la presencia de rocas de basamento metamórfico. No sabíamos la edad, pero sabíamos que en ese sector había rocas metamórficas. Y a su vez, los estudios más recientes permitieron ver que varias perforaciones hechas en la cuenca de Salaberry habían encontrado rocas metamórficas en el subsuelo, digamos, atravesando toda la columna sedimentaria, llegaron a tomar contacto con esas rocas metamórficas. En ese momento no se sabía la edad de esas rocas metamórficas, ahora sabemos que por los estudios más recientes hay una ponencia de Kiko Valencia donde dice que no solamente hay rocas metamórficas, sino que esas rocas metamórficas tienen como 2.000 millones de años. O sea que realmente hay un basamento que coincide con lo que Atherton llamaba el Alto de Paracas. ¿Y qué era el Alto de Paracas para Atherton? Era que en el antearco había un alto estructural muy importante y ese alto estructural había sido un remanente de corteza que había quedado actualmente sumergido debajo del agua. Entonces, él hablaba siempre que había una especie de cordillera de la costa sumergida en el antearco del norte del Perú, que él llamó con el nombre de Alto de Paracas. Entonces, gracias a la propuesta de José Macharé, conocimos de que había evidencia de rocas precámbricas en el antearco y que solamente afloraban en la isla de las hormigas. Entonces, ¿qué indica esta hipótesis 2 que habíamos propuesto en su momento? Era que el terreno de Paracas había colisionado contra el margen continental porque había habido en su momento en el Ordovícico rocas continentales en esa zona. Las rocas máficas y ultramáficas, descritas por Raimondi en la zona de Huánuco, también habían sido descritas por Grandín en el año 77, que la describen en la región de Tarma. Entonces, Castroviejo, a través de los estudios, con varios colaboradores y los estudios de Fanlo, lograron caracterizar la presencia de estas rocas ofiolíticas que se derivaban tanto de dorsales oceánicas o de islas oceánicas en el Ordovícico. Y sabemos que se emplazaron tectónicamente y que se hallan intensamente deformadas por estudios realizados por Rodríguez y colaboradores al pie de la cordillera de Marañón. Entonces, señores, no hay ninguna duda, hay ofiolitas en la sutura entre la cordillera de Marañón, aunque no sabemos todavía la edad precisa del terreno de Paracas.
basamento ciálico, pero en aquel momento no sabíamos qué edad tenía. Los trabajos hechos por Castroviejo mostraron que no solamente que había ofiolitas, sino que eran ofiolitas de tipo alpino. ¿Por qué? Porque son rocas ofiolíticas con yacimientos de cromita podiforme, lenticulares y altamente deformados. Aquí vemos uno de ellos en la zona de Tarma, donde se ven las grandes lentes completamente deformadas. Son típicas lentes alpinas, es el lugar donde Steinmann en los Alpes definió las ofiolitas, tienen características similares a los que tenemos aquí en la región de Tarma. Y no solamente las características estructurales, sino que también tenemos datos geoquímicos e isotópicos que nos están diciendo de que son típicas rocas de arcos islándicos y de dorsales oceánicas que han quedado atrapadas entre la cordillera de Marañón y la cordillera occidental del Perú. Interesante también que, si bien en el trabajo Castroviejo dijo que hasta ahora entre Tarma y Huánuco había una pequeñas cinturones fiolíticos puestos que no tenían demasiada longitud. Esta es la ponencia que hizo Víctor Benavides en el Congreso del año 2010 en Lima, que dijo que esas rocas ultramáficas no tenían una pequeña longitud, sino que se extendían hasta Ecuador al pie de la cordillera real. O sea, tenemos en el norte del Perú una faja ofiolítica que se interioriza, entra dentro de Ecuador y que corresponde a una típica secuencia ofiolítica. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos en aquel entonces? Que había un terreno ciálico que había colisionado contra Amazonia y había producido el arco magmático de Marañón. Pero ese terreno ciálico no teníamos una edad realmente de ese terreno. Y aquí entra a jugar el trabajo que hicieron Romero y colaboradores en el año 2013, dado que organizaron una expedición hasta la isla de las Hormigas para saber realmente cuál era la edad de ese arco magmático. Se sabía que el alto que proponía ese Paracas High que proponía Atherton, cuando uno analizaba desde el punto de vista gravimétrico, había una continuidad de ese arco, había una anomalía positiva que estaba indicando que había rocas en ese outer shelf high, o sea, ese arco de la plataforma externo, que tenían continuidad entre la isla de las Hormigas y la zona de la cuenca de Salaverry y los pozos del Finich Ballena, que habían sido perforados en el norte del Antártico peruano. Pero no teníamos ideas de la edad. Y ahí es importante que se organizó esa expedición para estudiar el Alto de las Hormigas. Había un alto estructural, la sísmica lo muestra muy bien, que está muy bien desarrollado, pero solamente ese alto estructural estaba flotante en la isla de las Hormigas. Ahí sí había un basamento metamórfico y se hizo una expedición para llegar a esto. Y aquí tenemos que mencionar a Daniel Peña, porque habían ido en un barco de casco plástico, o sea, no era un barco muy sólido, con un casco sólido, y el capitán del barco dijo, no, yo no me puedo arrimar porque hay un montón de altos bajos cercanos a la costa que pueden llegar a fracturar el barco. Es imposible arrimarse más de lo que 30, 40 metros que estaban. Y ya estaban emprendiendo el regreso cuando Daniel Peña dijo, no, un momentito, yo me puedo acercar a nado y tratar de sacar una muestra. Y ahí nomás se zambulló y fue a nado hasta la isla de las Hormigas. Llevaba solamente un martillo, con ese martillo sacó unas cuantas muestras, y el problema que se enfrentó es que las muestras obtenidas no podían ser transportadas porque no tenía nada con qué llevarlas. O sea, él no había pensado en el apuro en que había, que no tenía nada, ningún saco donde poner esas muestras. Así que con unas pocas muestras que se metió en el bolsillo, dejó el martillo en la isla de las Hormigas y retornó nadando. Y eso fue muy importante, porque a partir de esas pequeñas muestras que obtuvo en la isla de las Hormigas, se hizo el primer estudio cronológico o geocronológico del basamento de las islas de las Hormigas. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? En primer lugar, que había circones heredados, la roca tenía circones heredados de 2.000 millones de años. A su vez, esos circones heredados tenían un contorno metamórfico que correspondía a un metamorfismo de edad grenviliana.
y a su vez tenía sobreimpuesto zircones famatinianos de origen ígneo. Esto nos está indicando que el antearco de la isla de las hormigas, por su continuidad del antearco peruano, tiene una historia muy interesante. Un basamento antiguo de 2.000 millones de años que había sufrido un metamorfismo grenviliano y a su vez había tenido, tenía la presencia de zircones famatinianos. Eso es extremadamente similar a lo que observamos en el macizo de Arequipa. En ese macizo de Arequipa tenemos rocas de 2.000 millones de años afectadas por un metamorfismo de edad grenviliana y que a su vez tienen rocas clásicas que tienen abundantes zircones detríticos de edad famatiniana. Entonces, eso permitió correlacionar el terreno de Paracas o el basamento del terreno de Paracas con el basamento del terreno de Arequipa. Aquí pueden ver en esta sección cómo el terreno el basamento aflora exclusivamente en la isla de las hormigas, y esta isla de las hormigas no está siempre al aire libre, sino que en los periodos de marea alta aparece cubierta por el mar y solamente pocos meses al año está expuesta. Entonces, nuevamente reconocemos el mérito y el coraje también de Daniel Peña de haber ido a muestrear esas rocas en la isla de las hormigas, y el trabajo de Romero et al, que permitió realmente incorporar el conocimiento y las dataciones a la correlación que se hizo en su momento entre el terreno de Paracas y el terreno de Arequipa. Ahora es interesante que cuando analizamos eso en conjunto, vemos que limitando el terreno de Paracas de lo que es el macizo de Marañón, que es parte del terreno de Amazonia o del cratón de Amazonia, vemos que hay dos pares metamórficos muy bien estudiados por Wilner. Esos pares metamórficos definidos por Miyashiro están asociados a la colisión del terreno de Paracas. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos en el complejo de Marañón, estudiado por Chu, un metamorfismo de mediana temperatura y mediana presión característico de un arco magmático. Actualmente está representado por ortogneisses. En cambio, en el complejo máfico de Tapo tenemos un metamorfismo de alta presión y baja temperatura, característicos de zonas de distribución. Entonces, es mérito de Arne Wilner haber comprobado que tenemos un par metamórfico apareado, lejos del margen, que no corresponde al margen actual, estamos 500, 600 kilómetros de ese margen, y esto permite entonces confirmar que Paracas es un bloque continental que se acrecionó por colisión en los 480 millones de años, y que eso produjo un intenso metamorfismo, levantamiento de las raíces del arco magmático, y la confirmación de que estamos en presencia de una colisión. Aquí lo vemos Arne Wilner, un petrólogo alemán especialista en metamorfismo, que además de eso pudo definir que había dos tipos de granitos. Los granitos precolisionales, que eran los ortogneisses, que a través de la deformación llegaron a la superficie, y granitos postcolisionales, que no están metamorfizados, que son posteriores, que indican que el proceso ya había culminado y que esos granitos postcolisionales tienen edades más jóvenes de 460 millones de años. Entonces, eso permite confirmar entonces la hipótesis 2, que estamos en presencia de un terreno continental que ha chocado contra el mar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ese terreno es alóctono o es parautóctono? ¿Qué queremos decir con esto? Que, en primer lugar, ese terreno, el terreno de Paracas, tiene un metamorfismo típico de edad grenviliana que caracteriza gran parte del margen continental sudamericano. Ese margen grenviliano lo tenemos en las sierras pampeanas, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en el sur y el norte del Perú, y también lo tenemos en Colombia. Entonces, el hecho de que el terreno de Paracas tenga características tan similares al terreno de Arequipa indica que hubo en cierto momento una cierta continuidad entre el terreno de Arequipa y el terreno de Paracas. Tienen edades similares, picos metamórficos similares, tienen un basamento antiguo de 2.000 millones de años, que indica que en algún momento Paracas, igual que Arequipa, era parte del margen continental del Gondwana.
sabemos que en Arequipa, el terreno de Arequipa era un terreno que colisionó contra Amazonia, colisionó durante el Mesoproterozoico, durante la orogenia grembiliana, y posteriormente Laurentia colisionó con el terreno de Arequipa. Sabemos que esa colisión se produjo alrededor de los 1.000 millones de años, que es el pico metamórfico más importante que tenemos en este sistema. También sabemos que Laurentia se despegó de Arequipa y al despegarse produjo un importante periodo de ultra alta temperatura, un metamorfismo de ultra alta temperatura, que es característico del slab break-off. ¿Qué es eso? Cuando termina de colisionar un terreno y ya no puede continuar la subducción, se despega la corteza oceánica que se hunde en el manto astenosférico. Y eso produce un intenso calor. Esa alta temperatura e intenso calor es lo que permitió que después el terreno de Laurentia se despegase y fuera a su posición actual. En Laurentia tenemos un frente grembiliano de deformación, que es la antigua zona de sutura, y no tenemos el arco magmático. El arco magmático quedó en terreno de Arequipa. Y en Arequipa tenemos testimonio entonces de ese metamorfismo de ultra alta temperatura que es característica de los procesos de desconexión de la losa oceánica. Entonces, eso es lo que pasó en Arequipa. Veamos entonces ahora qué es lo que pasó en la parte más interna. En la parte más interna sabemos que el arco magmático se desarrolló en el batolito de San Nicolás y por detrás del batolito de San Nicolás la sutura entre Arequipa y Amazonia no produjo corteza oceánica, hubo un fenómeno de rifting, desarrollo de un margen continental incipiente, pero no llegó a formarse corteza oceánica. Y eso es lo que indica las cuencas de Trasarco tan características que separan todo el Ordovícico del sur del Perú y todo Bolivia del margen continental. Ahí se desarrollaron rocas sedimentarias, un prisma sedimentario muy importante de edad cámbrica superior ordovícica media, que fue característico de todo ese desarrollo en el periodo ordovícico medio que caracterizó la orogenia famatiniana. El arco famatiniano estaba en la costa, y eso es muy diferente de lo que pasa al norte. Cuando vamos hacia el norte empieza a haber metamorfismo, primero de bajo grado en la cordillera de Vilcabamba y después de mayor y alto grado en la cordillera de Marañón. Y tenemos rocas ordovícicas de 472, 475 millones de años en la zona de la cordillera de Vilcabamba, la zona de Cusco, y de ahí hacia el norte, muy bien desarrollado por el trabajo de Chu. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si asociamos y correlacionamos al terreno de Paracas con Arequipas, en su momento fue parte de un margen continental de Gondwana que tenía una sutura grenviliana y fue partícipe del arco magmático de Sunzas. Estamos hablando del Mesoproterozoico medio. Luego, Rodiña se fragmentó, fue parte de ese gran supercontinente de Rodiña. El terreno de Paracas desarrolló corteza oceánica entre Amazonia y el terreno de Paracas a partir del Neoproterozoico, y finalmente ese terreno empezó a ser subducido y produjo ese arco magmático de Marañón, representado por esos ortogneses actuales, que fue activo entre los 490 y 475 millones de años. Y finalmente Paracas colisionó con el terreno de Gondwana alrededor de los 460 millones de años, en plena orogenia famatiniana. Esta interpretación nos indica que sí hubo corteza oceánica, no fue realmente un terreno alóctono que venía de otras regiones. Fue un terreno que estuvo unido previamente, como vemos acá, durante la formación del supercontinente de Rodiña, fue parte, junto con Gondwana, de ese supercontinente, participó de la orogenia grenviliana y luego se produjo esa corteza oceánica. Esto nos permite decir, cuando empezamos a ver los criterios que habíamos propuesto al inicio, que bueno, tenemos una faja geofiolítica muy bien preservada, ya con eso sabemos que hubo una zona de subducción previa. No tenemos fajas plegadas y corridas en el margen pasivo, aún no tenemos datos paleomagnéticos, no tenemos datos de sísmica de reflexión, pero sí tenemos cinturones metamórficos apareados. Con estos dos podemos decir que estamos en presencia de un terreno acrecionado al margen.
También tenemos un arco magmático alejado del margen continental que confirma la presencia de ese terreno. No tenemos diferencias faunísticas, no tenemos conocimiento suficiente de provincias gradimétricas, no tenemos todavía anomalías gradimétricas que nos permitan verificar esto. No hay discontinuidades estructurales y zonas de melange, pero tenemos sí un complejo de solución y una zona de melange muy bien preservada. Con estos 4 criterios podemos llegar a la conclusión de que el terreno de Paracas es un terreno con un basamento paleoproterozoico de aproximadamente 2.000 millones de años que colisionó durante la orogenia mesoproterozoica de Grenville aproximadamente a los 1.000 millones de años con el margen continental, cuando se formó el gran supercontinente de Rodiña, y que el bloque de Paracas, a diferencia del bloque de Arequipa, se despegó del Gondwana durante el neoproterozoico cámbrico y se volvió a acrecionar mediante subducción y colisionó finalmente durante la orogenia famatiña a los 460 millones de años. Esta historia que hemos relatado nos permite afirmar que el bloque de Paracas es un terreno parautóctono, con características similares a Arequipa, pero que a partir del neoproterozoico cámbrico se despegó del margen y a través de un proceso de disolución terminó colisionando nuevamente con el margen. Entonces, el terreno de Paracas es un terreno parautóctono. Esto es básicamente lo que quería decir y solo me queda, como siempre, invitarlos para estar actualizados a suscribirse a mi canal de YouTube. Básicamente, esto es lo que quería decir. Si hay alguna pregunta, encantado de tratar de contestar.